es el día en donde aprendemos, con H en el medio, aprendemos a observar, a valorar, a leer el lado alternativo del fútbol, el lado B del fútbol. Si lo podemos hacer es gracias a nuestros grandes amigos de Cultura Redonda, que tienen un staff de gente súper capaz, súper copada, que siempre nos atiende el teléfono y que siempre vienen a contarnos de eso en su columna redonda. Los personajes más insólitos y las historias más impensadas salen a la cancha. Cultura Redonda. Cultura Redonda. Ya estamos palpitando, ya estamos aquí en la columna redonda de Cultura Redonda, conectados con Horacio Ojeda, integrante justamente de Cultura Redonda. Horacio, bienvenido, ¿cómo te va? Hola Esteban, ¿cómo estás? ¿Bien? Encantado, muy bien, contento de estar aquí contigo una vez más, redactor, integrante del equipo de CR. Y hoy, apoyados así en material gráfico que has traído, que has compartido, nos vas a contar de una combinación entre moda y fútbol, ¿puede ser? ¿Cómo va eso? Bien, sí, es más, no solamente sobre moda y fútbol, yo creo que hay un poco de todo, hay hasta política también metida en el medio. Es una historia rara, no es muy conocida. Y bueno, y por ser una historia rara, a veces llega desvirtuada. Vamos a viajar hasta Inglaterra, más precisamente a Liverpool. Año 1977, Inglaterra venía después, bueno, de una buena época de la posguerra, donde había crecido el país mucho, ya venía en crisis, en una crisis preocupante. Sí. Año 1977, ¿qué se produce? Bueno, el estallido punk. Sí. Los Pistols explotan, en ese año se edita Nevermind the Bollocks, y al mismo tiempo, en Liverpool, precisamente, una ciudad portuaria, con mucha clase obrera, estaba el Liverpool Football Club. Sí, 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 sí. ¿Qué pasó en esta ciudad? Empiezan a verse en los partidos de fútbol una gente rara, vestidas de una forma particular. Ahí, en las gradas, ¿no? En la hinchada, donde, entre los hinchas, digamos. Entre los hinchas, sí, entre sí. los hinchas. Bueno, la cuestión es que empieza a verse gente vestida rara, nadie sabía muy bien de dónde habían salido. La verdad es que era gente que venía desde otras subculturas, desde los Mother Souls, algunos skinhead. Déjame aclarar una cosa, los skinhead, estamos hablando hay una cuestión con los skinhead, hay como lo que se sabe o lo que llegó a la masividad, digamos, que son un grupo reaccionario de derecha, xenófobo, y la verdad que no es eso. Otro día, si querés, podemos hablar un poco de ese tema, porque ahora capaz que no viene al caso. Pero los skinhead originales, en realidad, vienen de la unión, digamos, de los mods de Inglaterra, que son chicos de clase obrera, que les gustaba vestirse de una forma particular, y los inmigrantes de Jamaica, obviamente en su mayoría negros, que trabajaban juntos, amantes de la música, y ahí como que se formó una subcultura que nada tiene que ver con lo que después salió a la luz. Claro. Por eso cuando hoy hablamos, o en esta nota, ahora estamos hablando de los skinhead, no hablamos de los xenófobos y racistas, sino de esa subcultura que nació a fines de los 60, más precisamente en el año 68, que nada tenían que ver con el racismo ni con la xenofobia. Sí eran gente de clase obrera, gente a veces violenta, que se manifestaba a través de la violencia, de las peleas, pero no
Nada tenían que ver con nada racista ni xenófobo. Totalmente. Horacio, interesante esa diferenciación, ¿no? Porque claro, el término skinhead, que esa diferencia que vos marcabas, y en este sentido empiezan a deambular por, incluso a medida que vamos charlando ahora podemos ir filtrando un par de imágenes, empiezan a deambular por las gradas del fútbol inglés. Pero, ¿cómo eran tomados? ¿Qué onda? Nadie entiende muy bien cómo aparecieron, aunque se supone, hay poco escrito y poco realmente se sabe, poca investigación confiable, solamente un par de libros escritos por gente, ni siquiera eran periodistas, sino más bien gente que estuvo en el ambiente, gente que estuvo en ese grupo, en esos grupos. Claro. Y bueno, y que nos cuenta que todo empezó en Liverpool y que en esos años empezó a gestarse como de la unión de distintos grupos de chicos, de subculturas, yo te decía antes, los Know Their Souls, los Skinhead, algunos punks, y bueno, porque este movimiento hay que aclarar, que es lo principal, es que no nace de la música o de las discotecas y que explota hacia el resto, sino que nace dentro de las canchas de fútbol. Sí. Eso es lo que lo diferencia a esta subcultura, digamos, del resto de las subculturas. Y que, a ver, por eso es importante que decir cómo o tratar de resolver cómo surgieron, y bueno, si eran la mezcla de todas sus pequeñas subculturas que se encontraban en el fútbol, en la cancha de fútbol, Claro. y que generaron su propio estilo y su propio código de vestimenta. Claro. ¿Cómo empezó? No, ahí veíamos imágenes, pero por favor, porque sí, está esa combinación de diferentes universos que sea en la grada de fútbol, que de golpe conforma un único universo, ¿verdad? Exactamente. ¿Y cómo se empieza a manifestar? Primero, por el pelo. Los viejos skinhead se dejan crecer un poco el pelo, y hay otro hecho que también musical, que es en ese año la edición del disco Low de David Bowie. Uh-huh. Como vos sabés, David Bowie es uno de los tipos más influyentes de la cultura británica, transversal a todo el mundo. Total. Y bueno, y la tapa del disco Low de Bowie, en la tapa, el Duque Blanco tenía un corte muy particular, un poco ambiguo, un poco polémico, digamos. Sí. Y ese corte empezó a aparecer por los estadios también. Claro. Phil Thornton, que es uno de las personas que escribió uno de estos libros, quizás el más emblemático de Casuals, se llama el libro, Sí. Cuenta que a veces hasta en esos días caminar por Liverpool era difícil diferenciar entre un hombre y una mujer. Claro. Si los mirabas de lejos y de espaldas, muchas veces te confundías a los hombres y las mujeres. Bueno, empezó a aparecer gente con ese peinado que iba a las canchas, y de repente los pantalones de vestir empezaron a mutar por pantalones de jeans. Empezaron a tener empezaron a ser de una marca particular, Sí. Levi's o Lois. Sí. Ahí está el corte, Sí. ahí lo tienen. Empezaron a verse las zapatillas deportivas, Adidas. Y eso, sí, decime. No, y que ahí también el nombre, ¿no? Porque casual sería como casual, como un look medio entre ambicioso, porque es un lookazo el de Bowie, una estética de la hostia, pero también como relajado, como un look medio urbano, como una especie de urbano futurista, un híbrido súper interesante. Claro, exactamente. Y después te voy a explicar cómo nace el nombre, porque hasta ahí ellos se hacían llamar Scalis. Eran los Scalis, o se llamaban los Scalis. No sé si ellos se hacían llamar o la gente que los veía los llamaba los Scalis. Sí. Empezaron a aparecer, una especie de uniforme, zapatillas deportivas, preferentemente Adidas, pantalones de vaquero, de jeans, Levi's o Lois, camisas a cuadros, Uh-huh. y esto se empezó a magnificar, empezó a crecer, cada vez eran más chicos los que se veían, y ya no era tanto en el estadio de Liverpool, también empezó a aparecer gente en Goodison Park, el estadio del Everton, y en los otros estadios de Liverpool. Paralelamente, en Manchester se venía dando una situación parecida. Los hinchas del Manchester United usaban muchos la marca Fred Perry.
y se hicieron fans de la marca Fred Perry, las famosas chombas Fred Perry, los suéteres Fred Perry. Sí. Y a ellos se los llamó los Perry Boys. Hay ya hay como varias faunas, ¿no? Hay como una diversidad, ya bastante heterogéneo. Dentro de la cultura casual ya hay diferentes referentes. Exactamente. Y esto va a ir creciendo porque va a llegar el invierno, va a llegar 1978. Y con el invierno, obviamente hay que abrigarse. Claro. Entonces, empieza a ser fundamental, empiezan a aparecer las camperas de estilo Kabul, todas con capucha, diferentes estilos de abrigo, suéteres, Slazenger, y entonces, y nombro marcas porque el nivel de obsesión se empezó a volver tal que tenía que ser eso. Claro, sí, total. Tenía que ser eso de esa marca y puesta de esa forma. Total. O de una forma particular. Entonces, esto empezó a crecer. Eran años donde el fútbol inglés estaba en apogeo. Y sobre todo el Liverpool. Sí, juega la final con Independiente a comienzos de los 80, la Intercontinental. Exactamente, en el año 83, pero en esos años, de las 5 Copas de Europa, creo que o de 7 Copas de Europa, 5 tuvieron como finalistas a clubes ingleses. Esto quería decir que estos chicos, los que podían, porque estábamos hablando de clases obreras, de gente incluso hasta desocupada, que cobraban el seguro de desempleo y de repente tenían mucho tiempo libre. A ver, recordemos que en esas épocas todo era mucho más barato, conseguir todo era mucho más barato, entrar a los estadios era más barato, vivir la vida era más barata. Y era el pre-tacherismo, no era como los últimos ecos del estado lo que llamó el estado de bienestar, ¿no? Fines de los 70. Exactamente. Estamos hablando que Thatcher llegó al poder en 1979, son exactamente esos años. Claro. ¿Qué pasaba? Los chicos de Liverpool empezaron a viajar a Europa. Y bueno, iban a los negocios, arrasaban con las marcas, arrasaban con las casas de ropa, a veces literalmente arrasaban, las robaban, saqueaban, claro. y volvían a Liverpool con la novedad, con todo lo nuevo, con nuevas marcas. Entonces empezaron a aparecer nuevas marcas, las marcas italianas, claro. Fila, Deleuze, todo esto también apuntalado por el tenis. Porque acá ahora entra el tenis. Los héroes del tenis de Wimbledon de esa época, sí. Bjorn Borg, John McEnroe, Vilas, todos usaban esas marcas. Entonces también empezaron a hacerse famosas, a ser muy buscadas las camperas o los buzos de Fila de Bjorn Borg y las zapatillas. Las zapatillas eran la estrella del movimiento casual. Claro. Empezaron a hablarse de modelos, de Mamba, Samba, Bamba. Propagaron las marcas, las marcas europeas se propagaron. Esto, incluso ahí acompañamos habíamos pasado unas imágenes, porque obvio que esto uno lo come también por los ojos, hay una estética que es muy característica, es como obrera deluxe, ¿no? Porque son pibes justamente de esos barrios obreros que de golpe tenían una estética marcada, condensada por marcas, por estilos propios, por lo casual, por el propio capitalismo también. Horacio, mismo como para, obviamente porque está flotando la pregunta en el aire, nos quedan unos minutitos, preguntarte qué pasó con ellos. Digo, ¿hay un punto final en tu opinión a esta moda o fue desapareciendo de a poco? No, total, mira, te lo hago lo más rápido posible. Ellos empezaron a aparecer obviamente a viajar dentro de Inglaterra y se expandió por toda Inglaterra, porque cuando los Liverpool iba a jugar a Londres, bajaban de los trenes, por ejemplo, y los de Londres decían, ¿y estos muñecos de dónde salen? Todos vestidos así, y se empezaron a copiar, o sea, empezaron a usar esa ropa, empezaron a tratar de copiar, y hasta que cada grupo, cada hinchada, cada firm, como se llaman allá, empezó a generar y evolucionar por sus propios medios. Entonces, por ejemplo, los del West Ham empezaron a usar camperas aviadoras, las típicas camperas aviadoras, y fue como el sello de los de West Ham. Bueno, todo esto en un ambiente de mucha violencia. Los hooligans. Hooligan, estaba todo desmadrado, año 19, ya entramos entrados en los 80. Bueno, en el año 80 la revista The Face de moda empezó a ver
esto que estaba pasando. Sí. Entonces sacó una nota en el año precisamente 1980, que fue el año de la gran expansión, llamándolo los Casuals. Por eso se llaman los Casuals. Una revista de Londres le pone al movimiento que viene de Liverpool, los Casuals, se extendió el nombre. Y bueno, ya te digo, año 1981, 82, 83, años de violencia exponencial en las canchas. Sí. Se empezó a complicar todo, empiezan a venir las tragedias, Sí. Heysel, Valley Parade, Sí. mucha gente muerta. ¿Y qué pasa? Thatcher dice, no, esto no puede seguir así. Inglaterra, ¿te acordás que después de Heysel los clubes ingleses les prohíben participar de la Copa de Europa por 5 años? Sí. Ya esta fiesta, como se había terminado, estos chicos ya se les complicaba entrar a los campos de fútbol. Ya eran más grandes también, dato no menor. Ya eran más grandes también, Claro. no, pero ya era, sí, pero ya era extendido, ya Claro, estaba, claro. como que se había, era importante, era una subcultura bastante importante. Claro. ¿Qué pasó? Empezaron a no poder entrar a las canchas. ¿Y qué hacían los chicos con tanto tiempo libre? Y empezaron a llevar la moda a los bares, a las discotecas. Al mismo tiempo, desde Estados Unidos, desde Detroit precisamente, llega a Inglaterra el house. Sí. Bueno, esa mezcla del house, las discotecas, Sí. los chicos de repente de distintas hinchadas, distintas films, que ya no se peleaban en las canchas, empezaban a juntarse para bailar y divertirse en las discos. Llegaba también el éxtasis. Claro. Bueno, empezó a mutar y ya desde las canchas de fútbol empezó a ir a las discos, donde ya no se peleaban, Claro. y empezó a influir esa cultura, ese movimiento a las bandas que fueron apareciendo en esas épocas. Te acordarás, por ejemplo, o, no sé, el famoso movimiento de Manchester. Sí, No sé si escuchaste hablar. una onda medio rave, medio electrónica, digamos como que fue mutando a medida que incluso la tecnología llevaba la música por otro camino que nada que ver, la moda llegaba en esa especie de gran híbrido por parte de los desterrados casuals. Es divino, es un cierre divino porque terminan siendo devorados por la noche de alguna manera. Bueno, y un montón de bandas de esa época que salieron adoptan la moda casual. Podés ver en videos de Blur, por ejemplo, Blur, Guns N' Boys de Blur. Sí. Bueno, otras bandas, Stone Roses, Happy Mondays. Bueno, y explotó. Y hoy por hoy, para terminarla y hacerla corta, es una locura. Se mudó a las redes sociales el movimiento, Sí. porque es una locura conseguir o ver a los fanáticos cómo tratan de conseguir el modelo que Claro. salió de Adidas en 1980. Dieron y la que vuelta solo completa. hicieron- Dieron la vuelta completa. Exactamente, y hoy en Europa es un movimiento de repente más encapsulado, pero sigue vivo porque, ya te digo, por los coleccionistas, porque las marcas Claro. hicieron el marketing y empiezan a sacar no sé, prendas muy puntuales, ediciones de tal prenda, tal zapatilla, que hacen 200 números y se matan por conseguirlos, valen fortunas. Así que bueno, se mutó en eso el movimiento, pero sigue vivo. Sí. La verdad que cuando cuando yo había leído un poquito, acá Topolino pone camperita Díaz 9 lucas. 9 lucas barato, Topolino, una campera Díaz. Sí, no, olvidate. Está de oferta. Yo hoy vi zapatillas y mirá, mejor. Pero Horacio, vos arrancaste hablando de un movimiento que surge de la clase obrera en el fútbol, en Liverpool, y terminamos hablando de Blair, terminamos hablando de la movida musical inglesa de los 90, incluso hasta 2000, y de cómo Adidas hoy sigue facturando con esta moda. La verdad que es una locura este viaje. Obviamente que nosotros siempre decimos, esto es la punta del iceberg. El iceberg completo es Cultura Redonda, que uno encuentra ahí historias como estas y más. Pero la has relatado, esta cronología que has hecho ha sido una exquisitez. Horacio, siempre que venís dejás estas historias que son tremendas. La rompiste. La verdad desconocía completamente esta historia de los casuals. La dejaste en un cuadrito. Bueno, te agradezco, Esteban, está buenísima la historia y también, bueno, para cerrar un poco, hay
películas, si quieren, se pueden ver. Sí. Siempre, bueno, con a veces el mensaje distorsionado, pero son muy interesantes para ver un poco. Hay una que se llama Way Days, si la quieren buscar, es como la mejor cita. Perfecto, sí, claro, obviamente a partir de ahora el googleo de los casual tiene que hacer buena corriente porque tenemos que inmiscuirnos más. Gracias a vos, Horacio Ojeda, que nos permitiste conocer esta historia. A vos, al equipo de Cultura Redonda, siempre es un placer tenerlos. Gracias en serio por compartir tu historia, por el tiempo, y estás invitado cuando quieras nuevamente a seguir charlando. La rompiste toda. Bueno, gracias, te agradezco, disculpen por el corte. Por favor, hasta pronto, Horacio, gracias en serio. Chao. Horacio Ojeda, altísima historia, los casuals en la voz de Horacio Ojeda, de Cultura Redonda, en la columna redonda. No la conocía, nos partió el bocho, ha estado increíble como nos tienen acostumbrados los grandes amigos de Cultura Redonda.